Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición Big Laurel, circulatorio, excretor en vertebrados, en la que vamos a centrarnos en la última parte de la unidad. Vamos a terminar de ver los órganos de excreción en los vertebrados y acabaremos con otros mecanismos de excreción. En efecto, vamos a empezar viendo un poco lo que serían los órganos de excreción y vamos a tratar el aparato excretor, con una salvedad. Realmente en este caso vamos a obviar todo lo que sean otras formas de excreción. Por ejemplo, los pulmones podemos considerarlos otras formas de excreción, dado que contribuyen a eliminar el CO2. O, por ejemplo, en principio, la piel contribuye a eliminar el sudor. Pero, repito, nos vamos a centrar básicamente en lo que sería el sistema urinario de los vertebrados. En líneas generales, el sistema urinario consta de riñones. Los riñones van a ser los órganos formados por millones de nefronas, cada una de las cuales, como vimos ya en un episodio anterior, se van a encargar del filtrado de la sangre y por tanto van a contribuir nefrona a nefrona finalmente a formar la orina, que es la auténtica vía de excreción. Bueno, de los riñones parten uréteres. Ambos elementos son comunes en todos los vertebrados. A partir de los uréteres y a dónde desemboquen o en dónde desemboquen los uréteres es lo que va a suponer la diferencia entre unos grupos de vertebrados y otros. En unos casos desembocará en la vejiga urinaria, en otros casos desembocará en la cloaca y habrá algunos grupos que veremos en los que los uréteres desembocan en la vejiga urinaria y posteriormente en la cloaca. Vamos a comenzar viendo en primer lugar la excreción en el caso concreto de los peces óseos por un lado y de los peces cartilaginosos por el otro. En el caso de los peces óseos disponen de riñones alargados, aquí estarían situados justamente en esta parte del dibujo, estarían por encima de la vejiga natatoria, una estructura que permite a los peces óseos poder subir o bajar tranquilamente. De esos riñones partirían los uréteres, que finalmente en esta parte ventral desembocarían en la vejiga urinaria. Luego, aquí nos aprecia en el dibujo, de la vejiga urinaria parte un pequeño conducto urinario que es el que finalmente desemboca y permite eliminar la orina al exterior, el orificio urogenital. En el caso de los peces cartilaginosos, por un lado, no existe esa vejiga natatoria y con respecto al aparato excretor, tienen riñones, tienen uréteres y estos desembocan en una cloaca. No existe, por tanto, la vejiga urinaria. Bien, otro aspecto interesante va a ser en el resto de vertebrados los anfibios. Los anfibios disponen igualmente de riñones, en nuestro caso serían también estas estructuras tubulares, de los que parten uréteres. Los uréteres van a desembocar en la mayor parte de los anfibios en una cloaca común. Sin embargo, hay algunos grupos de anfibios terrestres en los que antes de la cloaca existe una vejiga urinaria. Recordar simplemente que cuando hablamos de la cloaca, esta es una estructura característica de algunos grupos de anfibios, de reptiles, de aves, donde desembocan, por un lado, como estamos viendo, el aparato excretor, pero donde también desemboca el aparato reproductor y otras estructuras. Por tanto, la cloaca es una estructura que luego evolutivamente tiende a desaparecer. Si continuamos con los siguientes grupos, veremos que, por ejemplo, en el caso de los reptiles, tienen ya riñones bilobulados, aquí estaría un poco la imagen en verde, de los que parten uréteres que, al igual que los anfibios, en la mayor parte de los grupos, terminan desembocando en una cloaca. No obstante, hay excepciones. Tortugas y lagartos disponen de una vejiga urinaria antes de la cloaca, disponen de las dos estructuras. Las aves, por ejemplo, disponen de unos riñones muy peculiares, son riñones trilobulados, como apreciamos en la imagen, de gran tamaño, que a través de uréteres van a desembocar en una cloaca. Excepción hecha de las avestruces, que antes de la cloaca disponen de una pequeña vejiga urinaria. En nuestro caso, los mamíferos disponemos de riñones con forma de habichuela con uréteres por los que eliminamos la orina y acumulamos en la vejiga urinaria. Esa vejiga urinaria dispone de la uretra como conducto de salida al exterior. Hay un grupo, el ornitorrinco, un grupo de mamíferos, los monotremas, que sin embargo disponen de cloaca como órgano residual, heredado de otros grupos más antiguos. En esta diapositiva vamos simplemente a recordar un poco la nefrona. En su momento ya la estudiamos. Aquí lo que vamos a ver son las partes de la nefrona.
En primer lugar tenemos esa cápsula de Bowman, es un extremo redondo que alberga en su interior toda la red de capilares sanguíneos que conforman el llamado glomérulo. En el interior de la cápsula es donde realmente se produce el filtrado. Tendríamos el glomérulo, que es lo que se introduce hacia el interior, la red de capilares sanguíneos que entran con todas las sustancias de desecho, y luego tendríamos, esa sería la arteriola aferente, y luego de ahí saldría la arteriola eferente. Todo el conjunto de arteriolas forman el glomérulo. Aquí se produce la filtración. Recordamos algo muy importante. Cuando hablamos de filtración, hablamos de que, por un lado, tanto las sustancias de desecho, evidentemente aquí estaríamos hablando de la urea, del ácido úrico, como, cuidado, las sustancias igualmente útiles, aquí hablaríamos del agua, de algunas sales minerales, de la glucosa, van a pasar desde el interior de la arteriola aferente hacia la cápsula de Bowman. Pasan, por tanto, la mayor parte de la sustancia. Luego tenemos el tubo contorneado proximal, es un conducto sinuoso, sería toda la parte que sale desde aquí, ¿vale? Y que lo que hace es llevar todo ese filtrado hacia el asa de Henle. Asa de Henle. El asa de Henle viene a ser el estrechamiento del túbulo con una zona descendente que llega a profundizar y llegar hasta la médula renal y una zona ascendente que llega hasta la parte superficial del riñón, la zona de la corteza renal. Muy importante, tanto en un tramo como en otro, en el asa de Henle en general, se produce la reabsorción y la secreción. En la reabsorción, por un lado, todas aquellas sustancias evidentemente útiles van a pasar nuevamente desde el interior de los túbulos, sales minerales, la glucosa, hacia los capilares sanguíneos, se recupera la parte útil, lógicamente, y en la secreción tubular, digamos que es un último chequeo, aquellas sustancias de desecho que siguen quedando en los capilares sanguíneos retornan finalmente al interior de los túbulos. Acabaríamos con el túbulo contorneado distal. En este caso, en este túbulo contorneado, es donde finalmente la orina va poco a poco vertiéndose hacia el tubo colector y desde el tubo colector va saliendo gota a gota la orina. Tener en cuenta, tal y como vemos en la imagen, que en un mismo tubo colector vierten una, dos, tres, varias nefronas, existiendo en cada nefrona o en cada riñón bastantes tubos colectores. Continuamos entonces ahora viendo un poco las otras formas de secreción, ¿vale? En general lo que estamos hablando es de la homeostasis. Recordamos, la homeostasis es un proceso, un mecanismo de muchos de los seres vivos vertebrados para balancear en los sistemas biológicos un equilibrio, sobre todo en relación a lo que sería el medio interno. Lo que hacemos con la homeostasis, el objetivo es un poco regular toda la proporción de agua, de iones y de sales minerales de ese medio interno, en buena medida para regular la presión osmótica y lograr unos niveles satisfactorios. Existen distintas soluciones que contribuyen de una manera o de otra a esa homeostasis. Por ejemplo, en la mayor parte de los animales marinos y que por tanto están adaptados a hábitats con mucha sal, suelen disponer de la glándula salina. Es una estructura encargada de eliminar todo el exceso de sal que hay en la sangre. ¿Cómo lo hacen o qué soluciones adoptan los distintos grupos? Vamos a ir viéndolas. Por ejemplo, los reptiles disponen de glándulas salinas que pueden estar cerca de las narinas, orificios nasales. En el caso de las tortugas pueden estar muy cerca de los ojos, o en el caso de cocodrilos pueden estar muy cerca de la lengua. La mayor parte de los peces óseos evidentemente viven en medios extraordinariamente salinos y la solución de los peces es la de células especializadas ubicadas muy cerca de la branquia. Desde la branquia sale el agua y salen evidentemente los capilares sanguíneos. Bien, esos capilares van a eliminar el exceso de sal a través de esas estructuras especializadas. Los peces cartilaginosos disponen igualmente de glándulas salinas ubicadas cerca del recto. Otras soluciones son las aves marinas. En las aves marinas, tal y como hemos visto anteriormente, las glándulas salinas estarían ubicadas en unos pequeños huecos craneales muy cerca de los ojos. Esta imagen sí se correspondería con las glándulas salinas. La imagen aumentada sería esta. Y esa glándula lo que hacen es ir eliminando gota a gota el exceso de sal, que es vertido curiosamente a partir de los orificios nasales como vía de salida hacia el exterior.
Bueno, otras soluciones de otros animales terrestres. Hombre, primero, estos animales evidentemente están en zonas terrestres y por tanto no hay tanta sal que eliminar. Por supuesto, aquí no existen glándulas salinas y lo que hacen muchos de estos individuos es recurrir a eliminar una orina muy concentrada que ya lleva, por tanto, una extraordinaria concentración de sales. Como caso curioso están algunos gusanos, los anélidos, que su problema es que suelen acumular demasiada concentración en calcio. Disponen de una estructura, aquí están las glándulas calcíferas, a ambos lados del esófago, que lo que hacen precisamente es eliminar el exceso de calcio. Los vertebrados disponemos efectivamente del hígado. El hígado es una estructura bastante importante. El hígado, entre otras funciones, tiene la misión de eliminar una sustancia que se llama la bilirrubina, como cantaba y se citaba en aquella canción famosa. En realidad, la bilirrubina no son más que los eritrocitos en exceso, muertos, que son, digamos que, metabolizados para ser luego posteriormente eliminados. El hígado también, lo recordamos, elimina la bilis, produce la bilis. La bilis realmente se va a ir acumulando poco a poco en la vesícula biliar. Si nos acordamos, la vesícula biliar es una estructura que está situada por debajo del hígado y que cuando el intestino delgado va recibiendo los alimentos, la vesícula biliar se inyecta para que precisamente se vierta la bilis al intestino delgado. ¿Qué es lo que hace realmente la bilis dentro, repito, del intestino delgado? Lo que hace es coger todas las sustancias grasientas, toda la grasa que llega, y lo que hace la bilis realmente es emulsionarla, separarla en trocitos, en fragmentos de grasa más pequeñas. Sobre esos fragmentos más pequeñitos es más fácil que actúen las enzimas encargadas precisamente de su degradación, las lipasas. Claro, ¿qué le ocurre a las personas que le han extraído la vesícula biliar? Automáticamente ya no pueden liberar la bilis al intestino delgado. Por tanto, estas personas no pueden emulsionar la grasa y automáticamente el médico o la médica les recomienda, mire usted, baje la dosis de grasa. ¿Por qué? Porque esa grasa que le llega a su intestino delgado va a llevarla en porciones muy grandes. Digerir esto va a traer consecuencias bastante negativas. Terminamos finalmente con las glándulas sudoríparas, que son estructuras que se encuentran en la dermis, la epidermis en la parte externa. La dermis forma parte del tejido de la piel, que es extraordinariamente complicada. En ella, entre otras estructuras, están efectivamente las glándulas sudoríparas, que lo que hacen simplemente es eliminar todo el sudor procedente de los capilares sanguíneos. Es un exudado. Tenemos, por tanto, en cuenta, o si lo hemos entendido, vemos que realmente el sudor es una especie de orina, lo que pasa que diluida en una concentración muy inferior. Alumnos, hasta la próxima entrega. Adiós.